Gracias, señor presidente. Señorías, señoras y señores, verán, quiero empezar por Foro Asturias. La señora Coto, porque lo que he escuchado esta mañana es una reedición de lo que hemos estado hablando. Ustedes no lo conocen, pero toda esta legislatura, y por tanto yo no creo que haya demasiadas cosas que decir. Usted se ha limitado a reiterar y yo no quiero hacerlo. Sí, le reitero también, eso sí, únicamente que cuando ustedes gobernaron, el déficit en 2011 fue del 3,62. El 3,62 y era el 1,5 el admitido. Y cuando hicieron el plan económico financiero, que no salió adelante, la inversión que tenían planteada eran de 147 millones. Y la que nosotros hicimos aquel año fue de 418 millones, ejecutada. Lo digo porque a veces, demasiadas veces en política, las cifras son mucho más sinceras que las palabras. Conviene hablar de eso y conviene hablar de déficit, señor Montejo, porque usted hoy hablaba de la deuda. Bien, pero ¿sabe qué es la deuda? La deuda es primero déficit. Y resulta que este Gobierno ha cumplido con los estrictos límites de déficit que fijó el Gobierno de España, del 1,5, del 1,06 y del 1%. Y, por tanto, eso es lo que se convirtió en deuda. Además de las partidas que no estaban contabilizadas y que venían de etapa anterior y que se denominan pago a proveedores, que también pasa deuda. Eso es el famoso millón diario. Usted tendría que decirme, si no quiere, que acudiéramos a la deuda, a ese 1% o al déficit, ese 1% que se convierte en deuda, pero que es lo que nos permite, en definitiva, atender a la acción del Gobierno. Le digo eso y le digo otra cosa que lo escuché, que nuestra política tributaria y en concreto el impuesto de sucesiones, pues ahí nos habíamos rendido. Pero oiga, mire usted su programa, porque resulta que lo que ustedes dicen en el impuesto de sucesiones es exactamente lo mismo que decimos nosotros, que van a eliminar los 150.000 euros porque les parece expropiatorio. Se lo digo sin ánimo de contradecirla en nada, sino para que tenga claro qué es lo que se escribe y luego lo que conviene decir. Y en relación al señor García, mire, usted ha hablado de una serie de cosas con las que yo puedo estar de acuerdo con muchas de ellas, otras no. Hablo en materia económica, de administración pública o de regeneración. Y en concreto en regeneración le puedo aceptar la inmensa mayoría de los asuntos que usted ha propuesto. Se lo digo con claridad. Incluso esa responsabilidad subsidiaria de los partidos políticos respecto a los cargos públicos que cometan, que hagan operaciones fraudulentas, en definitiva, que caigan en la corrupción. Eso y lo que considero oportuno, por supuesto, también el aforamiento. Me parece que podemos prescindir de él, y una mayor restricción en cuanto a las compatibilidades de los diputados, como dice la señora Mercedes, que además debería de decirle a su partido en Madrid que el señor Martínez Pujalte no debería, mientras ejerce la función de diputado, reunirse en el RID tomando un café con los representantes de una empresa que contrata con la Administración y ganar 6.000 euros al mes por esa función, y además no permitir ustedes una comisión de investigación por ese asunto. Este tipo de cosas interesa mucho cuando hay que hablar de ellos. Le digo, mire, la única cuestión que a mí me gustaría discutir, y discutir con usted y con todos ustedes, es la de la imputación. Porque la imputación es un término muy vago y a veces hay que ver lo que se esconde detrás de él. Y les voy a citar una, podrían ser muchas, pero les voy a citar una con nombre y apellido. Pilar Varela, anterior alcaldesa de Avilés, fue imputada porque era miembro del Consejo de Administración de la empresa que gestionaba el agua en Avilés. Ese consejo se reunía en Barcelona y fue al consejo con el transporte y la residencia, el hotel en ese caso, pagado por la empresa. Eso a mí, yo nunca voy a cuestionar lo que dice un juez mientras sea presidente. Otra cosa es que piense lo que me parezca oportuno respecto a ese tipo de decisiones. Porque cuando se toma una así, se sabe que esa persona seguramente no tendrá pena de banquillo, pero va a tener pena de kiosco.
porque simplemente con eso ya aparece el escándalo público, el debate mediático y incluso la alarma social. Y si a eso añadimos pues el que tenga que abandonar un cargo, en este caso la alcaldía de Avilés, cuando sabemos, como efectivamente pasó muy poco después, que fue desimputada, me parece que estaremos añadiendo un error sobre otro error. Y por eso creo que este tipo de cosas conviene hablarlas, y conviene debatirlas, y conviene matizarlas, porque todo es matizable. Pero por lo demás, y en relación a ese asunto concreto y lo que tenga que ver con la regeneración y con la transparencia, yo estoy abierto a hablar con ustedes y con todos los grupos de la Cámara aquello que consideren oportuno, y les aseguro que no me voy a quedar atrás. Señor Llamazares, verá, usted hoy hablaba de la culpabilidad que tenemos todos en esta Cámara. Yo estoy de acuerdo. Y además añadía que, como grupo mayoritario, esa responsabilidad era mayor la del Partido Socialista y la mía propia. Incluso se lo puedo admitir. Pero convendría que aclarásemos alguna cosa, porque lo peor que ocurre en la política, créame, es la hipocresía. La hipocresía tiene enormes porcentajes, proporciones de hipocresía, y aquí también la hay. Y yo quiero que se sepa y que se reconozca que desde el primer momento intenté hablar, y al portavoz de Podemos se lo dije, le entregué unos papeles como primer encuentro, él me dio su programa. Esos papeles fueron 2 días después, pues reconózcamelo, poco menos que vilipendiados en los medios de comunicación, no valían para nada, era más de lo mismo, y no se quiso continuar en ese diálogo. Y es más, usted, señor portavoz, usted planteó, yo lo vi en un medio de comunicación y creo que todos lo habremos visto también, cómo pues trasladaba la idea de que aquí, en esta Cámara, pues debía formarse un grupo mayoritario que excluyera al Partido Socialista, incluso aunque incluyera Foro Asturias. Eso ocurrió así, y inmediatamente tomó la decisión, y es muy libre de hacerlo, y me parece bien, la decisión de presentarse como candidato. Y ahí puede estar también una de las causas y el origen de que estemos en una situación en este momento como la que estamos viviendo. Por tanto, dejemos las cosas claras. Esas cosas pasaron de esa manera. Podemos discutirlas. Usted habla de discutir con claridad aquí, yo también. Y con claridad también deberemos hablar de otros asuntos que importan a los asturianos y que son decisivos para el porvenir de Asturias, independientemente de aquello que tengamos que arrojarnos unos a otros por asuntos estrictamente políticos o ideológicos. Aquí todo el mundo ha hablado de la industria y de la importancia de la industria. Y yo añado, es fundamental. Usted decía que había perdido un porcentaje en relación al PIB, sí, pero la industria de la energía supera todavía el 20% del PIB en Asturias en relación a lo que es el conjunto de España. Y hay una tradición industrial. Es más, yo creo que Asturias, no estoy convencido de que Asturias, que asumió la cultura industrial en el siglo XIX, ahora no se reconocería a sí misma sin ella, y que necesita continuar y perseverar. Y esa cultura industrial hay que aprovecharla para tener una industria pues más moderna y más flexible y con más componente tecnológico, que además haga de elemento tractor sobre otros sectores económicos, porque es la que mayor capacidad de innovación y de tecnología es capaz de absorber, y entre esos sectores el sector de servicios a la industria, y que esos servicios a la industria de marketing o de ingeniería o de mantenimiento sean servicios que se puedan proveer desde Asturias. Eso parece clave. Yo creo que todos aquí estaremos de acuerdo, pero a la hora de hablar de las políticas industriales, pues hay que decir cuáles son digamos, las medidas que podemos tomar de carácter vertical, que ahora hay muy pocas, pero nosotros planteamos, por ejemplo, hacer un clúster del metal, o aquellas otras que tienen pues una dimensión horizontal, que la mayor parte de las políticas industriales que se están ejerciendo hoy día en Europa tienen carácter horizontal. O sea, díganme qué quieren, porque en todo lo que tenga que ver con la mejora de los costes logísticos o de los energéticos o de que funcione mejor el sistema ciencia-tecnología, empresa, o que seamos capaces de favorecer a nuestras empresas para exportar con los mecanismos que tenemos, o que les demos garantías a la inversión, que también tenemos mecanismos, todos esos instrumentos, o de capital riesgo, o los instrumentos que usted comentaba hoy, y desde luego, en fin, debería matizar esos juicios de valor, porque creo que no son así como el propio
IDEPA. Todo eso lo tenemos. Podemos discutir si funciona mejor o peor, pero dígame una política industrial que hoy no se esté practicando en Asturias. Y yo les diré que no es cierto, que prácticamente todo, o en fin, todo no, probablemente podamos hacer más cosas, sugiéramelas. Y que los instrumentos no funcionan a la perfección, seguro, veámoslos. Pero no vengan trasladando la idea de que aquí no hay una política industrial ni hay una estrategia, porque es fundamental avanzar en esa dirección. Es que lo que importa es venir aquí y hablar de los asuntos y de los asuntos con conocimiento. Usted hoy habló aquí del sector agroganadero y dijo una cosa importante, la renta agraria. Oiga, la renta agraria no ha cambiado en estos últimos años. Muy bien, pues veamos por qué y digamos qué es la renta agraria, es decir, el excedente empresarial. Oiga, pues coja usted el valor de la producción y comience a quitar. Comience a quitar los impuestos, comience a quitar los productos intermedios, comience a quitar el consumo de capital fijo, los salarios y sume las subvenciones. Y si vamos en concreto al 80% de esa renta, que es la ganadería de carne o de leche, bueno, pues veremos que el 40% son subvenciones de la Unión Europea, de la política agraria común. Y, por lo tanto, nuestra estrategia ahí debe de ser de negociación. ¿La haremos mejor o peor? Y nos lo repartiremos entre Europa, el Gobierno de Asturias o el Gobierno de España, pero tengamos claro que ahí hay una estrategia. Y luego, ¿qué más podemos hacer? Más allá de palabras que se lanzan al aire sin ningún conocimiento, ¿qué más podemos hacer? Pues mire, podemos hacer algo, ver cuáles son los elementos que lastran la competitividad de nuestras explotaciones. ¿Cuáles son? Porque mira a ver qué costes tienen los sanitarios o los fitosanitarios o los de la energía o los del consumo de servicios agrarios o la alimentación animal. Por ejemplo, la alimentación animal es el 60% del coste de nuestras exportaciones de leche y carne. Bueno, pues habrá que reducirlo. ¿Y cómo se reduce? ¿Cómo se? Comprando más de afuera o sencillamente teniendo más pastizales, teniendo más prados, teniendo más hectáreas por cada unidad de ganado mayor. Porque en Asturias tenemos un problema que son las dimensiones de nuestras explotaciones, que en general en la agroganadería son 16 hectáreas por unidad de ganado mayor y en las que están declaradas en la PAC, que son 300.000 hectáreas, pues ahí tenemos 24 y 27, es decir, hablo de leche y de carne, una media de 26 hectáreas. Eso es poco, eso es poco. Y, por tanto, uno de los problemas que tendremos que ver será, oiga, cómo hacemos más base territorial para esas explotaciones donde se pueda y donde no se pueda, como por ejemplo es el occidente asturiano en lo que tiene que ver con leche en la parte del litoral, pues tendremos que ver qué forrajes o qué forrajeros podemos allí plantar de manera que resulten con más rendimiento para esas explotaciones y disminuyamos ese coste. Y eso es lo que estamos intentando. Y eso es lo que hay que hacer. Y ayer usted leyó el discurso, señor diputado, pero no me escuchó porque yo no dije a largo plazo. Lo traía en el discurso literal, pero yo no lo dije. Si me hubiera escuchado, verá que no dije a largo plazo, porque creo que se puede hacer a corto y a medio plazo. Y por eso lo dije, en tener 40.000 hectáreas más, que además es fundamental ahora cuando estamos hablando de la PAC, y para eso hay que tomar decisiones. Algunas decisiones tienen que ver con desbroces y tienen que ver con quemas controladas y tendremos que hablarlo aquí. Tendremos que hablarlo aquí, eso es de lo que hay que hablar y ahí es donde hay que mojarse y tendremos que hacer otras cosas porque eso tiene que ver con nuestros montes. Claro, y todo el mundo habla de certificación, de explotación forestal. Oiga, pero mientras no tengamos claro cuál es la propiedad de los montes y cómo quedan delimitados, no haremos eso, porque en Asturias hay montes públicos, 11.000 hectáreas son de la Administración del Principado, pero hay otras 60.000 de los ayuntamientos y hay otras de las parroquias rurales, pero luego hay montes que son privados pero de propiedad comunal, montes comunales, fíjese, de tradición germánica o indivisos, y todo eso pues es un problema que no se ha resuelto, que cuesta resolver y que estamos intentando trabajar sobre ello, porque si no, no habrá solución. Y de esas cosas es de las que yo quiero hablar con ustedes aquí, y no de venir y lanzar las palabras y al final nada debajo de ninguna de ellas. Esos asuntos, eso es lo que hay que hablar. Y me importa hablar de la financiación autonómica, que habló la señora Coto y también hoy Mercedes Fernández, bueno, para culpar a Zapatero en el caso de Foro. Pero oiga, mire, vamos a dejar
ahora atrás lo que pasó en el año 2008, que, por cierto, nosotros no tenemos mala financiación, y eso, el que diga lo contrario es que no sabe de qué está hablando. Pero lo que sí hay es un problema, y es verdad que ese es un problema complicadísimo, y ese es un problema el más duro, el que se suele presentar, además reiterado, en las estructuras estatales que tienen un carácter federal como el nuestro, porque ahí estamos hablando de cómo se financian los servicios públicos en cada parte del territorio. Y ahí hay demandas que no son las mismas en todos los sitios, porque nosotros podemos decir aquí, y vamos a decir, queremos un estándar de servicio igual en el conjunto del territorio, sabiendo que en unos cuesta más mantener ese estándar que en otros, porque es así. Pero otros no dicen eso y quieren financiación por habitante. Y hay algunos, y les sorprendería saber quiénes, que están hablando de otra cosa que se llama ordinalidad, que no es solamente en Cataluña. Es decir, están diciendo, oiga, no, las comunidades autónomas que transfieran fondos, esas a otras, para mantener los servicios públicos, tienen que tener más financiación por habitante. Bueno, pues todo eso está ahí, está cociéndose ahí, y es un asunto complicado, y es un asunto que va a ir más allá de lo que piensen los partidos, porque entonces estamos hablando de las comunidades autónomas y de sus intereses y de los ciudadanos. Y está ahí en un momento justo en que el año pasado hubo 55.000 millones de déficit en España, y este año tendrán que ser pues 12.000 menos de déficit. Y, oiga, es que por mucho que mejore la economía en los ingresos, aquí todo el mundo está hablando de bajar los impuestos y lanzar las patas por arriba. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos a hacer ese sudoku? ¿Cómo vamos a repartir el año que viene, el primer año en el que toca, desde todos los cambios que se hicieron en el sistema de financiación, hacerlo sin más recursos? Sin más recursos, y todo el mundo está demandando más para él, para sus servicios públicos, y eso es quizá la cuestión clave y más importante que nos vamos a enfrentar. Por tanto, hablemos de eso. Ese es uno de los debates, efectivamente, que tendremos que tener aquí. Tengámoslo. Yo eso es lo que quiero hablar con ustedes. Y todo lo demás, en cuanto a servicios sociales y este tipo de cosas, oiga, todo es discutible. Porque yo le he escuchado a usted ayer, y a la señora Montejo hoy también creo que se refirió a ello, datos del Poder Judicial en relación, del Consejo General del Poder Judicial en relación a los desahucios. Oiga, los desahucios es un drama humano. Ahora, sepamos que en Asturias es la segunda comunidad detrás del País Vasco en la que se da. Y ustedes hablaban, uno diario, no, mire, más de 400 desahucios estos últimos años, al año, más de 400. En cuanto ya los desalojos en sí mismos, es decir, los lanzamientos, cuando ya hay una orden gubernativa o judicial, ahí estamos en 300. Pero estoy hablando de desahucios no solo de primera vivienda, sino de todos los bienes inmuebles que tienen esa garantía y que, por tanto, son susceptibles de desahucio. Por cierto, también hay desahucios por alquileres, unos 700, que también es un drama, pero no solamente me refiero a alquileres de viviendas. ¿Y cómo lo estamos afrontando? Oiga, pues nosotros desde el principio abrimos una ventanilla para tratar este asunto. Ustedes dirán, ¿es insuficiente? Pues lo puedo aceptar, pero lo abrimos. Y ahí hay una información, hay un servicio jurídico también de apoyo a la gente que está en ese litigio con las entidades que los expropian, y, por cierto, también se busca una solución habitacional, porque han sido 105 viviendas las que se han dado en este asunto. Pero tenemos en este momento en Vipasa más de 900 viviendas que se están reparando para cubrir este problema. 1.100 viviendas en esta legislatura, Vipasa se la ha trasladado a los ayuntamientos. Vamos a empezar la construcción de 250. Es decir, algo se está haciendo. ¿Podrá hacerse más? Seguramente sí, dígamelo, pero no digan que aquí se está pasando por encima de ese asunto, porque sencillamente no es cierto. Y no es cierto tampoco cuando se habla de la pobreza, de la malnutrición infantil. Me parece muy bien que se abra pues, en los colegios por la tarde, que lo decidan los ayuntamientos, perfecto, pero no se crean que nos quedamos mirando para otro lado. Aquí hubo una comisión, y una comisión que fue tripartita en este caso, ¿sí? de la Consejería de Educación, la de Sanidad y Servicios Sociales, y se hizo una encuesta para saber qué pasaba, ¿no? Y supimos que había a la raya de 700 niños que venían sin desayunar, y otros 1.100 aproximadamente que no tenían tentempié, y algunos más, unos 1.300, que tenían problemas estructurales para poder efectivamente comer en esas familias. Y lo que se hizo fue, además de las becas comedor, pues, oiga, ayudar a las familias. Ayudar a las familias, y hay 2.400 familias en Asturias que perciben 700 euros en este asunto concreto. Coño, pues reconózcanlo
Y luego dígame es insuficiente y veamos cómo lo cambiamos o cómo lo mejoramos, que es de lo que se trata. Y así podemos hablar. El plan concertado, oía yo, el plan concertado, que efectivamente atiende a todo lo que son las emergencias y este tipo de cosas, y podríamos incluir ahí, pues, bueno, esto que tiene que ver con la energía, la pobreza energética, etcétera. Pero el plan reforzado, alguien decía, no sé quién, que solo ponían los ayuntamientos. No, los ayuntamientos ponen lo mismo que nosotros, 25 millones. Quien no pone apenas 800.000 euros es el Gobierno de España. Y así podemos seguir. El tercer sector, ¿qué pasa con el tercer sector? Problemas, sí, hay problemas. Pero oiga, que sepan que hay 3.400.000 de subvención al tercer sector cada año, en estos años, que por cierto están gestionando del orden de 14.900.000 euros, el tercer sector, en asuntos concertados con nosotros. Y oiga, que nos gustaría que fuera mejor. Hemos hecho una ley para mejorar esa contratación con ellos, pero claro, no es fácil. Y hubiera sido mucho más fácil, señora Fernández, si el Gobierno de España transpusiera la directiva comunitaria que facilitaría que esa ley nos posibilitara el contratar mejor con el tercer sector, que hace 1 año y medio que está parada y no se transpone. Bueno, pues esas cosas hay que hablarlas y si quieren hablamos también del salario social, aunque eso, en fin, todos lo saben. El salario social está ahí. El salario social, cuando llegamos, sí, había mucha gente, efectivamente hubo que gestionarlo mejor, pero había 8.000 titulares y ahora hay 16.000. Y hay 32.000 personas en el salario que se están beneficiando, en definitiva, del salario social. Y en aquel momento eran 16 meses lo que se tardaba y ahora son 2 meses lo que se tarda. Bueno, pues que hubo un esfuerzo de gestión y un esfuerzo presupuestario, porque entonces, cuando llegamos, costaba 44 millones, ejercicio cerrado, y ahora pues está en 83, y antes costaba menos. ¿Por qué? Porque hay una crisis aquí, que a nadie coño se entera de que hay una crisis, oiga, y hay una crisis que supone menos ingresos y muchos recortes también de lo que viene del Estado, y al final eso lo tiene que hacer la comunidad autónoma. Y es que hay quien incluso nos dice que nos estamos endeudando. Oiga, a ver cómo se afronta esto, a ver quién hace esto. Y si quieren verlo con números, porque, insisto, son mucho mejores siempre, o mucho más sinceros que las palabras, aquí están los números. Esto es el BBVA, la Fundación BBVA. Yo no sé si a ustedes les merece garantía o no. Creo que tiene un servicio de estudios magnífico. Bueno, pues cuando dice diferencias de gasto en educación, que alcanzan el 55%, pues está el País Vasco y Navarra, que por cierto tienen, juegan a otra liga desde el punto de vista de financiación, y nosotros estamos los terceros, que es una posición más que estimable. Pero si hablamos del gasto por habitante en sanidad, que alcanzan diferencias del 45%, ahí no estamos los terceros ni los segundos, ahí estamos los primeros en el coste por habitante. Y si hablamos de protección social, pues ahí estamos también los primeros. Eso es así. Y las cifras no tienen vuelta de hoja. Ahora, yo lo que les admito es que vengan y me digan es que no lo está haciendo bien, que eso no se está gestionando bien, que hay que hacer algo más. Pues seguro, que hay que ser más eficientes. Estoy convencido, pero no me digan que esta comunidad no está haciendo un esfuerzo extraordinario en relación al mantenimiento del estado de bienestar en el momento más difícil que estamos viviendo en los últimos años. Porque yo les digo una cosa, yo no sé aquí lo que es ya ser de izquierdas o de derechas o no sé qué, pero le digo una cosa, a veces ser de izquierdas o estar con la gente es conservar. A veces es conservar, porque los derechos hay que defenderlos, no son para siempre. Pues quede claro que aquí estamos haciendo un esfuerzo en esa dirección. Mire, señor León, verá, usted se reunió conmigo una vez. Nos reunimos aquí en esta Junta, yo le di un sobre, para empezar a hablar, y usted me dio todo su programa. Usted el sobre, pues supimos luego por los medios de comunicación lo que le parecía, y yo nunca le dije lo que me parecía de su programa, pero hoy se lo voy a decir. Porque me lo estudié, claro, a mí me dan una cosa de esas y suelo estudiarlo. No exhaustivamente, pero algo sí. ¿Y por dónde empecé? Pues empecé por la economía. La economía, porque la economía, el empleo, este tipo de cosas, pues bueno, es una cosa, algo que importa a toda la gente, quizá más que ninguna otra. Y entonces vi que ustedes tenían un planteamiento que era el cambio del modelo productivo. Es decir, innovación para un modelo productivo. Muy bien, me parece bien. Ahora, tengan una cosa clara, un modelo productivo no se cambia pues como una máquina de estas en la que se mete una moneda y se saca un refresco. Un modelo productivo, un modelo es otra cosa y es muy complicado hacerlo. Ustedes tienen, bueno, pues un programa Conecta Asturias, por ejemplo, para que vea que me lo leí de verdad
Y dice, Conecta Asturias, oiga, buscaremos inversión extranjera, incluso retribuyendo a las personas que traigan a esas empresas. Es decir, no hablan de brokers, pero bueno, ya les veo que ahí están muy convencionales. Les aseguro una cosa, con ese programa no hay broker que se traiga inversión extranjera, pero es que incluso tampoco habrá inversión autóctona. Y se lo digo con humildad, pero oiga, es que plantean, sí, en ese cambio tan repentino que quieren generar, pues dicen, no, vamos a cambiar el modelo energético, me parece bien, para la independencia energética de Asturias, que no sé lo que quiere decir, porque no vi que ustedes plantearan la secesión del territorio en ningún momento, pero dicen, ¿en cuánto? ¿Saben en cuánto? En 14 años. Es decir, en 2030 cambian el modelo energético, pero no lo cambian de cualquier manera, lo cambian radicalmente, porque en 2030 pues resulta que todo van a ser energías renovables. Mira, yo tengo que decirles, eso no es posible. Es decir, en 2030, a 14 años vista, es imposible que en Asturias tengamos un modelo energético que esté constituido, la hidráulica, como ya está saturada, supongo que no querrán ir más allá, pues no sé, pues por molinos y por sol, energía solar, y hombre, necesitarán un poco de potencia firme, es decir, de biomasa, porque si no, no funciona la cosa, y no sé más allá, mucho ahorro y eficiencia energética. Eso, se lo digo, pero créame, eso me indica un cierto desconocimiento de carácter más o menos oceánico sobre el asunto. No se puede cambiar un sistema de esa naturaleza, el sistema energético, en 14 años. Y luego, sí, tienen determinación, porque dicen, oiga, y a todos aquellos generadores que emitan, pues yo qué sé, no lo dicen explícitamente, pero que contaminen, pues supongo que estará hablando de la contribución al efecto invernadero con dióxido de carbono o con óxidos de azufre o nitrógeno, en fin, lo que consideren oportuno, pues los grabarán. Es decir, están hablando de grabar gas y el carbón. Bien, pero eso no va a posibilitar que ustedes tengan todas esas fuentes energéticas dispuestas dentro de 14 años. Y añaden respecto al carbón, los puestos que se amorticen en el carbón los dedicaremos a sectores estratégicos. Coño, y yo también, pero no dicen qué sectores estratégicos y cómo se va a hacer, porque eso es bastante complicado. Y en otro lugar añaden, no, y en las plazas de los pozos pues haremos industrias agroalimentarias, me imagino que será una de las estratégicas en las que están pensando, y el resto zona verde. Bueno, pues muy bien, eso está muy bien. Añaden, en relación al carbón, se lo digo para que consideren qué propuesta es la que están haciendo. En relación al carbón, añaden, oiga, no vamos a cerrar el carbón. Y el carbón no se cierra en Asturias, señorías, no se cierra, pero ¿sabe por qué? Porque ustedes deciden que en lugar de dedicarlo o destinarlo a generar electricidad, pues ahora va a producir grafeno. Es decir, grafeno que ahora se saca del grafito. Mire, yo supongo que esto lo habrán sacado ustedes de una investigación que hizo Linkar hace 2 años, 2013, que planteaba que efectivamente del coque se puede extraer grafeno, que es sin duda el material del futuro. Bueno, muy bien. De ahí lo habrán sacado, coque puede ser de carbón o puede ser de petróleo, pero escuchen, verán, el carbón, el problema del carbón asturiano es de coste de extracción. Y 1 tonelada de carbón puesta en plaza es igual de cara si ese carbón se destina a calefacción, si ese carbón se destina a generación eléctrica, o si ese carbón se destina a producir coque para luego fabricar grafeno. Por tanto, hay planteamientos en su modelo productivo que hace pues que se desplome por sí solo. Por tanto, habrá que reconsiderar, o tendrán que hacerlo, a qué velocidad Asturias debe cambiar el modelo productivo y cuál es la dirección. Y luego, otra cosa que yo les leí y que les escuché, es todo lo relacionado con la corrupción. Y yo quiero hablar de ello hoy, aquí, con ustedes, con todos. Porque estos asuntos hay que hablarlos. Mire, en primer lugar, yo no creo que la corrupción en Asturias sea sistémica, lo he dicho, otros sí lo creen. Muy bien. ¿Por qué? Porque entiendo que la corrupción no es sistémica cuando una administración funciona con ella, sino cuando no puede funcionar sin ella. La corrupción, verán, no es un vicio de los tiempos, es un vicio de los hombres y de las mujeres. Ha existido siempre y ahora hay más. Hay más. Entonces, hay gente que comercia con bienes públicos. Y digamos, ¿cómo es la corrupción? ¿Cuál es la corrupción política? Pues mira, corrupción política hay 2. La corrupción política del político que negocia
que comercia con esos bienes públicos en su provecho y el que lo hace pues para un partido, para un grupo de presión o para un colectivo. Es igual, un delito en los dos casos. Y el mismo delito, en el caso de que alguien, pudiendo hacerlo, no lo hubiera detenido, o pudiendo conocerlo, no lo hubiera denunciado. Por tanto, si hay alguien que no lo denunció y lo supo, o que lo pudo parar y no lo hizo, ya más allá del que se hubiera corrompido directamente, pues hay que decirlo. Y ya está. Ahora, yo no pienso tampoco que un político tenga que dimitir solo porque sea culpable. Es verdad que puede ser responsable. Pero ¿y dónde está la responsabilidad? Para buscarla. La responsabilidad estará, pues, oiga, en que actuó con nepotismo, o que abusó de poder, o que mintió descaradamente, o, bueno, no sé, o que no quiso saber si alguien le dijo algo. ¿Ustedes conocen algún caso concreto? ¿Pueden explicarlo? ¿Pueden decirlo? Bueno, porque es que eso es de lo que hay que hablar. Aquí se está hablando del Musel y de no sé cuántas cosas. Oiga, mire, el Musel está en el juzgado en este momento. Y que esté, y los resultados, los que tengan que salir. Y si quieren hacer una comisión de investigación aquí, que querrán, seguro, pues nosotros la vamos a apoyar. Porque apoyamos alguna, que hoy se dijo aquí que no la habíamos apoyado, como es la Comisión Villa. Que se apoye y que se hagan. Ahora, mientras tanto habrá que respetar a la gente. Hay que respetar a la gente, porque ahí hay un consejo de administración que yo no sé cuántos son, muchos, muy bien, que han sido designados. Oiga, las decisiones que tomaron para aprobar pues el contrato, o el seguimiento, o la ejecución de la obra, venían avaladas pues por informes de Puertos del Estado, de Fomento, de Hacienda Pública, de la Intervención General de la Administración del Estado y de la Abogacía del Estado. Que luego se descubrió que ahí hay un problema, que ahí hubo efectivamente una actuación corrupta de la dimensión que sea. Oiga, pues investiguese y a ver quién tenía conocimiento y hasta dónde llegaba. Pero no lancemos esas soflamas. Y sí, mire, la única manera de combatir la corrupción es no teniendo miedo, teniendo coraje. Yo lo tengo, señor Venta, yo. ¿Y sabe por qué? Porque puedo tenerlo. ¿Por qué no tengo miedo? Pues no tengo miedo ni a lo que digan ni a lo que sepan los corrompidos. Y eso es muy importante. ¿Comprende? Es decir, yo no tengo miedo que al descubrir la corrupción de otros se pueda descubrir la corrupción mía, porque no la tengo. Y el no tener miedo es fundamental para combatirla. Y quiero hablarlo aquí, delante de ustedes y delante de la gente. Y no me gustan las insidias, y por eso quiero dejarlo claro. Porque, oiga, mire, ustedes hablan mucho de las palabras. Y es verdad que son muy importantes. Antes he hablado aquí también. Monedero, de hecho, tiene un libro de hace mucho tiempo que a mí me pareció muy interesante, sobre las palabras, cómo se falsifican, cómo se violentan su significado. Y ahora mismo, Rejón dice que las palabras son en la política lo mismo que las colinas en la guerra, hay que tomarlas, como reconquistarlas. Vale, bien, de acuerdo, pero las palabras también se corrompen. Las palabras se corrompen cuando se utilizan para lanzar insidias. Y a mí hay veces que me parece que todo lo que quieren trasladar es desprestigiar nuestra legitimidad democrática. Por eso me molesta. Sí, es que eso ha ocurrido y ocurre. Sí, o esos rumores pues fríamente diseminados para arruinar reputaciones. O esa manera de funcionar en la red que a aquel que se le apunta pues luego se actúa sobre él con una especie de efecto rebaño. Esas son las cosas que a mí no me gustan. Por lo demás, podemos hablar de lo que todos ustedes quieran, ustedes y quien considere oportuno, y sobre corrupción, sobre transparencia, sobre las medidas para atajarla, sobre todas esas cosas, y como efectivamente y cómo nos hemos equivocado, pues seguramente ustedes y yo y todos en algunas de las cuestiones que hemos decidido, por ejemplo, en Oviedo o en Mibia se han comentado, pero es que Gijón no acaba de nombrarlo, lo nombró usted, pero oiga, en Gijón, bueno, pues mira, a propósito de Gijón, yo he escuchado, y creo que es el señor Ripa, decir que Javier Fernández, que dirige la Federación Socialista Asturiana desde su chalet de Gijón, oiga, ahí está, que vaya la Guardia Civil y que lo mire, o Hacienda Pública. Pero si es verdad, vivo en Somió, dice. En Somió, ¿sabe lo que vi yo en Somió? Pues a todos mis vecinos ir a votar en aquella votación que ustedes prepararon y iban a votar a la señora Morillón. Así de sencillo. Eso funciona así. Conviene aclarar y hablar de esta manera. ¿Usted quiere que hablemos con claridad? Oiga, no puedo hablar con más claridad que la que estoy haciendo ahora mismo, estoy utilizando ahora mismo. Y luego, señora Fernández, señores del Partido Popular, mira, un asunto que a mí me importa hablar es el de los impuestos, porque hoy lo decía, creo que era el portavoz del PSOE, Fernando Lastra, aquí no hay nada gratis, las cosas o se pagan
con un impuesto como ciudadanos o las pagamos con un precio como consumidores. No hay otra manera de hacerlo. Y, por tanto, el planteamiento fiscal que tenga una fuerza política ya indica muy claro con qué parte de la sociedad tiene mayores compromisos. ¿Con quién ha asumido compromisos? Es así. Seguramente no hay nada tan ideológico, fíjese, en los asuntos económicos como el sistema tributario y el mercado laboral, las leyes laborales. Y ustedes están en su derecho, por supuesto, a plantear una rebaja de los impuestos. Ustedes hablan del impuesto de sociedades, perdón, de sucesiones, de IRPF, de lo que antes, bueno, ahora es el impuesto de hidrocarburos, efectivamente el céntimo sanitario, que son 28 millones, vaya sumando y dígame, ¿usted esa rebaja la ha cuantificado? ¿Qué son, 80, 90, 100 millones? Bueno, pues tiene que decirme, con eso, ¿cómo lo va, qué va a hacer? Ya lo ha dicho. Ha dicho usted, no, voy a recortar en ese enorme bosque tropical, lleno de fundaciones, de organismos independientes, de empresas públicas, todo esto se lo voy a cortar y de ahí lo voy a sacar. Dígame cuáles va a cortar, cuáles, qué es lo que va a ahorrar, a cuánta gente va a enviar al paro, qué funciones no va a hacer o quién va a hacer esas funciones, cuál va a ser otra administración. Bueno, hablemoslo. Pero no, usted lo que viene es con toda esa economía vudú y cacharrería neoliberal y la curva de Laffer a decir que no, que aquí como se van a bajar los impuestos por una manera milagrera de actuar las cosas, seguramente será por lo de Hayek, efectivamente, pues entonces van a crecer los ingresos, la economía va a ir bien y todo va a funcionar. Lástima que a veces se den de bruces con la realidad, pero bueno, dejemos claro qué es lo que hace cada uno. Y en los demás asuntos igual. La sanidad, ¿qué van a hacer ustedes con la sanidad? Oiga, pues ustedes lo han dicho, se van a elegir, yo no sé si van a elegir también pues centros sanitarios, etcétera, pero más claro que nadie lo ha dicho usted. Lo ha dicho sí, usted aquí lo dice con una claridad meridiana. Yo creo que no lo va a decir más así, fíjese lo que dice. Porque estos son los problemas de la política, que a veces hay que poner un filtro entre la cabeza y la lengua. Porque usted lo que dice aquí, señor Suárez, lo que dice aquí es muy sencillo. Dice, no, a mí me gusta la sanidad de Madrid porque no es igual, ¿no? Pero es equitativa. Oiga, ¿qué es eso de igual? No es igual, pero es equitativa. No, equitativa. Pero bueno, da igual. No, bueno, bien, equitativa, en fin. No importa, sigamos. Dice, no, es que los socialistas son unos demagogos porque mientras dicen que en Madrid se privatiza, donde se privatiza es en Asturias. Sí, se privatiza porque derivan pacientes o conciertan, y dice usted literalmente con Cruz Roja o Jove. Bueno, muy bien. Cruz Roja o Jove, oiga, se la voy a dejar, porque a ver si no se acuerda usted de lo que dijo o le han malinterpretado. Bien, Cruz Roja y Jove. En Madrid no, pero mire, en Madrid, en Móstoles, en Carabanchel, en Collado Villalba, muchos sitios se han construido hospitales y la gestión de esos hospitales y del personal sanitario es privada. Y hay una diferencia con lo que estamos hablando de aquí de Asturias. Primero, son hospitales nuevos y con ánimo de lucro. Les recuerdo, nuevos y con ánimo de lucro. Y, sin embargo, ni Jove, ni Cruz Roja son nuevos ni tienen ánimo de lucro. Así que uno lo que piensa es que ustedes lo que quieren es, efectivamente, elegir como en Madrid. En Madrid hay competencia entre hospitales, pero en competencia, señorías, no para atraer pacientes, no, para atraer clientes. Es decir, en Madrid hay competencia entre hospitales públicos que pagamos todos y hospitales privados que pagamos todos, pero que dan beneficio a unos pocos. Su modelo es su modelo es Madrid. Y usted lo dice con absoluta claridad. Por tanto, marquemos esas diferencias y digamos la verdad. Igual que podemos hablar de educación, hablemos de educación. Fíjense, una ley. Nosotros no estamos en absoluto, no vamos a hacer una moratoria de la ley. Nosotros vamos a aplicar la ley mientras sea ley. Lo que intentaremos será cambiarla. Lo que no vamos a aplicar es, por ejemplo, el examen que hay que hacer en tercero de primaria, pues sencillamente porque el Ministerio, afortunadamente además, no ha enviado ni cuáles son los requisitos para hacerlo, ni los recursos que establece en su memoria económica. Por lo tanto, no lo vamos a hacer. Pero por lo demás, esa es otra de las
digamos, yo creo de las políticas que más nos diferencian, porque ustedes dicen, no, queremos que los padres escojan los colegios de sus hijos. No, ustedes quieren que los colegios escojan a los alumnos que quieren educar, porque esa ley segrega a los jóvenes. Esa ley viene en el fondo a decir, miren si no el ranking que establece, viene a decir, oiga, colegios privados para educar las élites y colegios públicos, pues para aparcamiento de adolescentes o tratamiento de la diversidad. Y una cosa más, sí, verá, usted no lo dijo, ahora si quiere, pero envió a su diputado, lo que ha hecho usted hoy aquí es salir con una bolsa de basura buscando la vida de un socialista, yo mismo, en este caso, como si fuera un contenedor para lanzarlo allí. Y yo, mire, yo les tengo respeto a ustedes por la gente que les ha votado, pero lo que usted ha hecho no me merece respeto, lo que usted ha hecho solo me merece desprecio.